Buen día, vamos a continuar hablando sobre lo que eran los monomios. En séptimo grado nosotros aprendimos que expresiones como las de 3a, 6y, 5p al cuadrado, a cada uno de estos términos a cada uno de estos le llamábamos miembros. Sí, pero nosotros comúnmente los solemos llamar términos, ¿verdad? A cada uno de ellos se les llamaba términos. Eso veíamos en séptimo grado, que admiten expresarse como el producto de un número con variables. O sea, recordemos que esto es una multiplicación, ¿verdad? 3 por A, 6 por Y, 5 por P al cuadrado. Y a cada una de estas expresiones se le llama monomios, ¿verdad? Monomios. Sí, entonces veíamos que a estos se le llaman términos y a estos términos se les llaman monomios. Lo mismo ocurre con X y 50. También se le llama monomio. Ahora, también teníamos que a estos monomios nosotros les llamábamos expresiones algebraicas. Sí, expresiones. ¿Cuáles eran las expresiones algebraicas? Bueno, eran aquellas que constaban de números y letras, o sea, aquellas que se podían expresar como el producto entre números y letras. Todo esto son expresiones algebraicas, ¿verdad? Estas de aquí también son expresiones algebraicas, porque se escriben como el producto entre un número y una letra. Ahora, X en este caso, X y 50, 3a, 6y, 5p al cuadrado son monomios. Y a esos monomios se les llamaba términos. Y cada uno de esos términos, cada uno de esos monomios tenía lo que era una parte, o sea, tenía su parte numérica y tenía su parte literal, que sería la variable. Entonces, nosotros definíamos que un monomio constaba de un número, vamos a ponerle A. Recuerden que A lo que me representa es una cantidad que yo desconozco, donde a este de aquí se le llamaba exponente y a este de aquí le llamamos ok, están entrando. Le llamamos ¿qué? Variable. Y en este caso A me va a representar lo que es coeficiente o parte numérica, ¿verdad? Ahora, la expresión algebraica como 10a más 2, como 2a más 3b al cuadrado más 1. Ahora,
Nosotros anteriormente solo habíamos estado viendo expresiones así, ¿verdad? O sea, que tenían solamente un término, que solamente era un monomio, como estas, 3a, 6y, 5p, x y 50. Recuerden ustedes que 50 es lo mismo que de 50, es lo mismo que tener 50, cualquier variable. Le voy a poner, en este caso le voy a poner x elevado al exponente 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces esto es lo mismo que tener 50 y esto es 1. X a la 0 me da 1 y 50 por 1 ya sabemos que eso me da 1. Me da 50, que es esto mismo de acá. Por lo tanto, 50 es un monomio, ¿verdad? Es un monomio o es un término constante donde su exponente o con su variable, la variable con su exponente es 0, ¿verdad? Entonces, pero también teníamos que nosotros podíamos separar términos. Aquí nosotros tenemos dos términos, 10a más 2b, y esa separación se da con una suma, ¿verdad? Al igual que nosotros teníamos que una resta también se podía escribir como una suma, ¿verdad? Porque esto usted se desiguala más entre paréntesis menos 5n. Entonces, estas expresiones de este tipo, a las que son una suma de términos, o sea, una suma de monomios. Esto es suma de monomios o suma de términos. Y entonces, esa es la definición que me da a la siguiente expresión algebraica. Esta expresión algebraica se le llama polinomio. Polinomio, o sea que polinomio es una expresión que consta ya sea de un monomio o una suma de monomios como este de aquí, o una suma de términos. Entonces, polinomio es el término general para poder llamar a las expresiones algebraicas de este tipo, como esta que tengo aquí. Polinomio es el término general. El polinomio puede ser un término constante, puede ser un monomio o una suma de monomios como estos que tengo aquí. Entonces, a eso se le llama polinomio. Entonces, la definición sería esta. Sería que un polinomio es un monomio o una suma de dos o más monomios. Entonces, esa sería la definición de polinomio. Que un polinomio es el que puede ser un término constante, un monomio o una suma de monomios. Entonces, esa es la definición que se le da a polinomio. Y polinomio me sirve va a ser la forma general de llamar a toda expresión algebraica de esta forma. Entonces, las expresiones algebraicas ya no les vamos a llamar monomios. Entonces, le vamos a llamar polinomio, haciendo referencia a cualquier tipo de expresión algebraica que tenga esta forma, ¿verdad? Que aquella expresión que sea un monomio, una constante o una suma de términos o una suma de monomios. Vamos a resolver el ejemplo 1.1. Encuentre los términos del polinomio. Este es un polinomio 2a al cuadrado menos 4a. Esa es la letra A. No se vayan a confundir que es el 9. Es 2a al cuadrado menos 4a menos 1. Entonces, lo primero, bueno, para que ya sabemos que la definición de polinomio nos dice que un polinomio es un monomio o una suma de dos o más monomios. Entonces, voy a expresar este polinomio como una suma. Sí, lo voy a expresar como una suma primero. Entonces, me va a quedar 2, vamos a ponerle 2a al cuadrado más, entre paréntesis pongo negativo 4a, más, entre paréntesis escribo
negativo 1. Ya lo escribí como la suma de dos o más monomios. Aquí, ¿cuántos monomios hay? Tres monomios. O sea, tres monomios o tres términos. O sea que este polinomio consta de tres términos o de tres monomios. Y como la definición me dice que es una suma de monomios, entonces solamente es contar cuántos se están sumando, cuántos términos o cuántos monomios. Entonces la respuesta sería... La respuesta sería... Entonces, como me dice que encuentre los términos, sería 2a al cuadrado, coma, negativo 4a, coma, y negativo 1. Esos serían los términos del polinomio. Son los términos del polinomio. Entonces, ese sería el ejemplo ya resuelto. Tenemos el ejemplo 2 y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Encontrar los términos que tiene el polinomio, o sea, los términos o los monomios, ¿verdad? Solución. Entonces, primero vamos a escribirlo como una suma de monomios. Entonces, este polinomio tiene tres términos. Lo voy a escribir como suma de, bueno, aquí como está sumando no hacemos nada. Aquí sí, más, entre paréntesis escribimos menos c, ¿verdad? Y ahora solamente voy a escribir la solución, la respuesta, ¿verdad? Respuesta. Entonces, ¿cuáles serían los términos aquí? Sería 5a, 4b al cuadrado, y negativo 3c son los términos del polinomio. Esa sería la respuesta. Y con esto concluimos lo que veríamos el día de hoy, que el día de hoy solamente íbamos a ver la definición de polinomio. Entonces, el tema sería aquí monomios y polinomios, ¿verdad? Monomios, que ya lo conocíamos, y ahora que conocemos los polinomios. Que los polinomios, la definición que me da que un polinomio es un monomio o una suma de dos o más monomios. Y esa sería lo que veríamos el día de hoy. La tarea se la voy a dejar saber por el grupo. Así que nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora.